Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ningún hombre me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios les bendiga en este día. Siguiendo con nuestro estudio sobre conocer más al Señor Jesús, hoy vamos a ver el tema Jesús, el buen pastor. Este título es por su trabajo y desempeño en su función. Por eso al terminar dijo, consumado es. Y tomamos como base para este estudio el capítulo 10 del libro de Juan, del versículo 11 al 18. Esta es la continuación del tema Jesús la puerta. Y dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús es el buen pastor por dos razones. Primera, hace de pastor. Segunda, hace de oveja y ocupa el lugar de la oveja. Muere para que la oveja viva. En este estudio lo vamos a realizar versículo a versículo. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a ver 4 razones del por qué Jesús es el buen pastor. Primera, Jesús da la vida por las ovejas. Lo que Él hace para que la oveja viva es pagar a través de su vida con la muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte de condenación. La palabra muerte quiere decir separación. Muerte espiritual es estar separado de Dios en esta vida. Jesús muere espiritualmente y queda separado del Padre desde el mismo momento en que es entregado en manos de pecadores. Ya no hay comunión entre el Señor Jesús y el Padre. Dios carga en él todo el pecado de la humanidad. Muerte física. La muerte física es la separación del hálito de vida del cuerpo. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Jesús murió físicamente. En Mateo 27:50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el espíritu. Muerte eterna. Es la separación definitiva entre el hombre y Dios. Jesús estuvo en el Hades. En Mateo 12:40 leemos, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y en Hechos 2:27 dice,
porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el versículo 31 vemos que el Señor Jesús estuvo siendo atormentado en el Hades. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Segunda, enfrentó al lobo. En el versículo 12 y 13 dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vemos que el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesús enfrentó al lobo y lo venció. En vida fue tentado en todo y no pecó, permaneció santo. Es decir, todo el trabajo del enemigo fue vencido por Jesús, porque el Señor Jesús conocía la palabra. El Señor Jesús enfrentó al lobo y lo venció, en una lucha cuerpo a cuerpo donde los dos mueren. El lobo vino para matar, hurtar y destruir. Matar en el infierno, hurtar lo que Adán tenía en el Edén, y destruir, destruye la vida en la tierra. El buen pastor vino para darnos vida, vida espiritual, vida en abundancia y vida eterna. Tercera, el Señor Jesús es pastor y oveja al mismo tiempo. Jesús no solo enfrenta al lobo, sino que ocupa el lugar de la oveja en el castigo cuando muere. Muerte espiritual, muerte física y muerte de condenación. Versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor Jesús puso su vida en reemplazo de la oveja. Esta es la diferencia entre un pastor asalariado y el pastor dueño de las ovejas. El buen pastor da la vida para defender a la oveja sin importarle lo que implica morir para que la oveja viva. ¿Quién es la oveja? La oveja es cada uno de nosotros. Estábamos destinados a morir eternamente bajo el poder del enemigo, que es el diablo. Pero el Señor Jesús tomó nuestro lugar al morir espiritualmente, queda separado del Padre, muere físicamente y toma el pecado de toda la humanidad, se hizo pecador por nosotros, aunque Él no cometió pecado, y como consecuencia de morir en pecado, fue a condenación a donde nosotros nos correspondía ir. Cuarto, Jesús une los dos rebaños, judíos y gentiles, para ser uno solo. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En este versículo vemos que el Señor Jesús les estaba hablando al pueblo de Israel, pero Él ya nos tenía en su plan de salvación. Por eso Él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hoy no estamos solos, tenemos un rebaño y un pastor. No es cualquier pastor, tenemos al buen pastor, al Señor Jesús. Versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús puso su vida voluntariamente por nosotros, nadie lo obligó. Él espera que nosotros voluntariamente lo recibamos como nuestro buen pastor y disfrutemos del rebaño y de los buenos pastos que Él nos da.
¿Qué beneficios tenemos de conocer a Jesús, el buen pastor? Primero, tenemos salvación de la condenación en el infierno. Segundo, ser trasladados de la potestad del enemigo al reino de Dios. Tercero, tenemos descanso. Tenemos una conciencia limpia. Cuarto, paz para con Dios. Somos reconciliados. Quinto, comunión, intimidad con Dios. Sexto, ser verdaderamente libres. Séptimo, ser más que vencedores. Octavo, todas las añadiduras. Este es un corto resumen de este tema, pero si usted quiere conocer más sobre el tema, nos puede escribir al correo escasa@hotmail.es. Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en el siguiente video.